Buenos días, iglesia, Dios le bendiga. Amén, es una bendición estar con ustedes en esta mañana. Amén, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarle para que por favor abran su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19, 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y los llamaron, Hechos capítulo 4, verso 18, y los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. ¿Qué es lo que no podemos dejar de hablar? Lo que hemos ¿qué? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a orar. Colóquese sobre sus pies, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, esperando, Señor, que sea tu misericordia obrando en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, la vida de cada hermano, de cada amigo que nos vea a través del internet, sea bendecida también con tu palabra, y así como deseamos que tu presencia sea sobre nuestras vidas, así tu presencia venga sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan ser bendecidos en esta mañana también juntamente con nosotros. Padre, recibe la gloria, recibe la honra y recibe el honor en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a disponernos para cantarle al Señor en esta mañana. Iglesia, bienvenidos una vez más a casa. Amén. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar y glorificar el nombre del Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor.
Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Damos un fuerte aplauso al Señor, amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a disponer nuestro corazón y a rendir nuestra mejor adoración al Padre. Espíritu Santo, solo tú eres digno. Solo tú eres digno de recibir nuestra oración, Padre bueno. Y hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo que tú necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti, de una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Y hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús.
quiero ser luz en este mundo. Quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti, de una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti, una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, y desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar
Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Hoy ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, de agradarte yo quiero. Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite congregarnos y poder disfrutar de este tiempo en su presencia. Vamos a estar orando y presentando este tiempo de palabra en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos regalas esta bendición tan especial, la vida. Gracias, Señor, por ella, porque podemos hoy exaltarte, porque tenemos libertad para hacerlo, porque nos das el privilegio de compartir la palabra. Señor, gracias, gracias. Hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a cada uno de nosotros, enseñándonos, guiándonos y también llevándonos a toda verdad. Padre, te doy gracias, bendigo la iglesia, Señor, que sea tu palabra instruyéndonos, que sea tu palabra edificándonos, llevándonos a un nuevo crecimiento espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero invitar en esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 20. Libro de Hechos 4, verso 20. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema: ¿a qué huele nuestro perfume? Nosotros hemos leído muchas veces en el libro de Hebreos capítulo 11 la historia de los grandes hombres de la fe. Cómo estas personas, como estos primeros cristianos, llevaron hasta el más alto nivel la palabra de Dios. Cómo ellos predicaron, cómo ellos evangelizaron, cómo ellos enseñaron, cómo ellos con poder predicaban la palabra. Y estaba pensando también en aquellas personas que después que ellos murieron, siguieron predicando, siguieron llevando la palabra y lo dieron todo por la causa del Señor. Cuando era pequeña veía aquellas historias de princesas, de castillos encantados, y cómo el bien siempre triunfaba sobre el mal. Y cuando hay una película, siempre nosotros esperamos que el malo pierda y que el bueno gane, ¿cierto? Y si no pasa así, nosotros decimos: uy, qué final tan feo. Ese final no me gustó, ¿cierto? No me gustó. Siempre esperamos, pero para nosotros los cristianos siempre va a haber un final feliz. Amén. Aunque nosotros pasemos por tribulación, por enfermedad, por angustia, Pablo dice: esta es una leve tribulación. Amén. ¿Por qué? Porque no va a ser eterna. Porque la verdadera felicidad y la eternidad estará al lado del Señor. Amén. Esta vida es pasajera y algún día nosotros nos reencontraremos con esos hombres de fe. Estaremos allí con Abraham, estaremos con Isaac, estaremos con esos hombres que batallaron, que lo dieron todo en la arena
que dieron hasta su vida por la causa del Señor. Un día estaremos allí estrechando sus brazos, mirándole a los ojos, y tal vez nosotros estaremos preguntándole a Pedro: Pedro, ¿cómo fue eso que hiciste? ¿Cómo caminaste sobre el mar? Leía la historia, pero ahora que te veo, podremos preguntarle eso a Pedro. También le podemos preguntar a Sara: Sara, ¿qué sentiste cuando el ángel te dijo que ibas a concebir y te reíste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Estaremos en el reino de los cielos y allí sí habrán felices para siempre. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es la promesa que Dios tiene para la iglesia. Ese debe ser nuestra esperanza y nuestro anhelo. ¿Soñamos con eso? ¿Anhelamos quizás nosotros estar en el cielo? O quizás cuando estamos enfermos o en tribulación se nos olvida la eternidad, se nos olvida el cielo. Es por eso que nosotros, cuando alguien parte con el Señor, nosotros lloramos. Nosotros lloramos, estamos tristes por un momento, pero sabemos que un día estaremos allá con ellos. Todos los que hemos visto partir a nuestros seres queridos, sabemos que nuestra esperanza es que un día los veremos en el reino de los cielos. Amén, iglesia. Un día estaremos allí abrazándolos, sabiendo que el Señor tiene una promesa para nosotros. Pero ¿qué hay de las personas que todavía no han conocido al Señor? ¿Qué hay de aquellas personas que sufren en la calle y que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador? Hay una historia todavía que no se ha escrito, es la historia nuestra. Nuestra historia como cristianos en el reino de los cielos tiene que escribirse. ¿Y cómo la vamos a escribir? Hermanos, dice la Biblia en el libro de Hechos que Pedro y Juan, después que Jesús muere y reciben el Espíritu Santo, ellos van como de costumbre al templo. Nosotros no podemos dejar de venir a la iglesia, no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos ha dejado. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice la palabra del Señor que no dejemos de hacer lo bueno, que no nos cansemos, porque en un tiempo segaremos. ¿Y qué es lo bueno? Mire, dice la palabra del Señor que Pedro y Juan iban al templo y estaban allí cuando encontraron en la entrada a un hombre lisiado y empezó a pedirle dinero, y hemos leído esta historia. Pero Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y el hombre se levantó y empezó a caminar y a glorificar. Y por esta razón los sacerdotes empezaron a acusarles y a decirles: oiga, vengan acá, vengan acá. No me alboroten la ciudad, no alboroten a la gente, porque las personas creen que el evangelio es alboroto, es ruidoso. A la gente no le gusta escuchar la palabra, a la gente no le gusta que la palabra les enseñe y les diga que deben venir al Señor y que deben dejar su mala manera de vivir. A la gente no le gusta que les digamos: oiga, si usted gritaba, ya no grite, porque el evangelio es poder de Dios, de salvación al que cree. Porque tenemos que dejar de maldecir. Cuando nosotros conocimos al Señor, y me acuerdo cuando era una niña y mi papá contaba la historia, cómo en aquel tiempo la palabra llegó al pueblo, llegaron unos misioneros a predicar la palabra, y él era un borracho empedernido. También le gustaba la mujer del vecino. Pero cuando el evangelio llegó a su vida, todo quedó cambiado. Dejó el alcohol, dejó las malas palabras, dejó la gritería, dejó el mirar a otras mujeres, porque ese es el evangelio. El evangelio nos transforma, el evangelio nos cambia. Cuando tú vienes a la iglesia y te conviertes, todas estas cosas deben dejarse a un lado para tener una vida nueva y diferente. Si peleabas por todo, ya tienes que dejar de pelear, porque esa es la palabra. Dice la palabra del Señor: aún quítese de vosotros toda gritería. ¿Cuántos gritan en casa todavía? Digan amén. El evangelio nos cambia, el evangelio nos transforma, ¿cierto?
Entonces mi papá decía, yo tomaba mucho, pero cuando conocí del Señor dejé el alcohol. Cuando conocí del Señor dejé de mirar a la mujer del vecino para fijarme en mi esposa. Cuando conocí del Señor dejé las malas palabras, dejé todo aquello que me llevaba a la perdición. Y entonces nosotros crecimos en un hogar cristiano. Empezamos a conocer la palabra y empezamos a entender que había una manera diferente de vivir, que ya no andábamos en parrandas, que ya la música mundana no debía escucharse, que las costumbres paganas no debían ser nuestras costumbres, porque el evangelio es poder de Dios. Y es ese poder el que te ha cambiado, el que te tiene en la iglesia. Ese es el poder el que me tiene a mí aquí. Ese es el poder de Dios el que te lleva a mirar la vida de una manera diferente. Y es por ese poder que Pedro y Juan se pararon en el pórtico y le dijeron, y no solamente cambio de vida, sino que también el poder de Dios te lleva a orar por enfermos y ellos se sanan. Amén. Ese es el poder de Dios del que yo te quiero hablar en esta mañana. Hermanos, muchas veces nosotros cuando pasaron los años y empezamos a ver la necesidad de predicar la palabra, caminábamos horas enteras para llevar la palabra. Íbamos a vigilias hasta 3, 6 horas caminábamos y de regreso caminábamos otras 3 y predicábamos la palabra y no nos cansábamos. ¿Cierto que no? Íbamos al ayuno, hermanos, y programábamos días de ayuno y lo hacíamos. Y nuestro cuerpo se mantenía, porque había sed en nuestro corazón de predicar la palabra. Porque en nuestro corazón había algo que nos llevaba a hacer las cosas totalmente diferentes. No nos cansábamos. Hacíamos lo que el Señor nos mandaba hacer y no había cansancio. ¿Sabe por qué? Porque había algo en nuestro corazón que tenía Pedro y tenía Juan. Su perfume era diferente. Había pasión en su corazón por la obra del Señor. Hay pasión en nuestros días por predicar la palabra. ¿Con qué intensidad yo le predico a la gente? ¿Con qué amor yo le enseño a mis hijos? Yo tengo que ser diferente. El evangelio es algo diferente. Pedro y Juan lo sabían, los apóstoles lo sabían. ¿Por qué la gente seguía a Pedro y a Juan? Dice la Biblia que cuando ellos predicaban en la primera predicación se convirtieron 3,000. Y dice que eran muchos los que seguían a Pedro. Y todos querían estar detrás de Pedro y de Juan. ¿Qué ve la gente en nosotros que quiere seguir al Señor? La gente nos puede preguntar, oiga, ¿qué es lo que tiene usted que es diferente? Yo veo algo diferente en su manera de hablar, en su manera de hacer las cosas, aún en nuestra manera de vestir. Las cristianas ya no nos vestimos desordenadamente como lo hacen algunas, ¿cierto? Algunas personas. Ya nosotros no mostramos las piernas, ¿cierto que no? No hay necesidad. Ya nosotros no nos vestimos desordenadamente. ¿Por qué? Porque en nosotros hay pudor. Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña a vestir con más prudencia. Entonces la gente empezó a ver en estos discípulos algo totalmente diferente. Es lo que la gente del mundo necesita ver en la iglesia. Es lo que la gente de afuera necesita ver en nosotros. Ya nosotros hacemos las cosas con más tranquilidad, con más honestidad. Ya nosotros, si antes no éramos, ahora somos los mejores hijos. Amén, hijos. Ya nosotros honramos a nuestros padres, ¿verdad? Yo les enseñaba a unos jóvenes y les decía, ahora los papás le tienen miedo a los hijos. Porque si el hijo se enoja, entonces el papá se va con cuidadito y le habla al hijo con mucho cuidado, porque el hijo lo puede gritar, porque el hijo lo puede regañar. Es triste, pero esto está pasando. Amén. ¿Qué era lo que veían? Ellos veían algo diferente. Dice la Biblia que cuando Pedro predicaba, cuando la gente escuchaba que Pedro estaba predicando, dice que sacaban los enfermos y los ponían en las calles. Para que cuando Pedro pasara, dice la Biblia, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los paralíticos se levantaban. Qué maravillosa es esa palabra. Hermanos, esa palabra nos tiene que conmover a nosotros.
Nos tiene que llevar a reflexionar. La sola sombra de Pedro sanaban los enfermos. Hermanos, había algo que los movía. Ellos estaban activos. Digan esta mañana, dígale a su hermano, actívate. Actívate. Haz algo diferente. ¿Ya le dijo a su hermano? Actívate, haz algo diferente por el reino. Amén. Vamos por más. No es porque queramos ver este lugar lleno, sino porque nuestra necesidad es predicar la palabra para que otros cambien de vida y vengan al conocimiento del Señor. Amén. Ese es nuestro trabajo finalmente. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 6 verso 8. Mire lo que dice. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir cientos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente, oiga bien, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Uy, hermano, ¿nuestro rostro se parece al de Esteban? Alguien me decía en una oportunidad: uy, es que yo conozco a alguien que va a una iglesia, pero vea eso va a la iglesia, pero cuando llega de la iglesia a la casa es el mismo demonio. Esa mujer pelea, reniega, a la casa de ella no puede llegar nadie porque eso pelea con todo el mundo, porque ella usa un vocabulario obsceno, porque grita, maldice. Hermanos, el rostro de Esteban parecía como el rostro de un ángel. ¿Cómo es nuestro rostro? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Verdad? Cuando usted se echa un perfume costoso y usted se lo aplica y usted pasa y la gente: ¿a qué huele ese perfume? ¿Dónde lo compró? ¿De qué marca es? Todos quieren saber, ¿cierto? Nuestro perfume es espiritual. Nuestro olor fragante, dice la Biblia que nosotros debemos ser como olor fragante delante del Señor. Que la gente sepa y diga: allí va un cristiano de verdad. Y dice que el aspecto de Esteban era como el de un ángel. Y Esteban no se cayó sabiendo lo que le vendría. Dice la Biblia que Esteban empezó a predicar y a predicarles, y era tanta la furia que había en estas personas. Dice que lo sacaron a las afueras, lo apedrearon, y más rabia les dio cuando Esteban dice que levantando la mirada al cielo, él dijo las siguientes palabras: veo los cielos abiertos y a uno semejante al Hijo del Hombre sentado en el trono. Qué maravillosas palabras de Esteban, porque en el corazón de Esteban había algo diferente. Y dice la Biblia que habiendo dicho esto, expiró y murió. Pero la muerte de Esteban no terminó allí. Eso hizo que la gente predicara con más fuerza la palabra, hizo que el evangelio se extendiera con más fuerza. Nuestro trabajo en este tiempo es predicar la palabra. ¿A cuánto le hemos predicado esta semana? ¿Se te sienta alguien al lado cuando estás apartando una cita médica o vas en el autobús?
Y le estás diciendo al Señor, dame una palabra, dame una palabra. Señor, que yo le pueda decir algo a esta mujer que está allí, que yo le pueda invitar a esta joven que está allí, que yo pueda decir algo bueno. O mientras estás trabajando, tú le puedes decir a alguien y hablarle del Señor. Mientras estás allí atendiendo a tus clientes, tú le estás hablando y le estás diciendo, Señor, dame una palabra para ministrarle, dame una palabra para invitarlo a la iglesia. Ese es nuestro trabajo, iglesia. El Señor te ha llamado a eso. ¿Cómo crece la iglesia? La iglesia crece y el reino de Dios crece cuando tú predicas la palabra. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Te llaman para hacer algo, predica la palabra. Hermanos, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo echó fuera un demonio, y por haber echado fuera un demonio empezaron a perseguirlo. Hermanos, y fueron encarcelados. Pero mientras ellos estaban encarcelados, no estaban llorando. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, yo me rasqué la cabeza leyendo esta historia y yo dije, Dios mío, yo me hubiera puesto a llorar, me hubiera deprimido. ¿Qué más? Hubiera llamado a un abogado, rapidito, 1, 2, 3, por favor, ayúdenme a salir de aquí, ¿cierto? Pero Pablo, dice la palabra que Pablo no estaba pensando en un abogado. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Cantaban al Señor. Cantaban al Señor. ¿Qué hacemos cuando estamos en una dificultad? Ese es el evangelio. Eso es lo que la gente quiere ver en nosotros o espera de nosotros. Estamos en dificultades, ore. Yo le digo a una persona, está en dificultad, ore. Hermanos, pero a veces estamos en dificultades y queremos que la gente haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y es orar. Y es venir a la iglesia. Venga a la iglesia, ayune, ore, vamos por más. Desafortunadamente nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer cuando estamos en aprietos, pero Pablo lo hizo todo el tiempo. Dice la Biblia que Pablo estaba cantando himnos al Señor, y eso fue lo que hizo que las cadenas se quiten. Y el carcelero se iba a suicidar, porque en aquel tiempo pagaban con la vida, hermanos. Eso era algo diferente. En Colombia hemos escuchado la noticia de los presos que se fugan de la cárcel. Un montón fugados de la cárcel. Eso parece un paseo. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos el carcelero pagaba con su vida si algún preso se fugaba. Y Pablo le dijo, no te hagan ningún daño, nosotros estamos aquí. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre llegara de rodillas ante Pablo y le dijera, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para convertirme a ese Dios que ustedes predican? Este hombre vio un milagro. ¿Qué tengo que hacer? Es la palabra que nosotros tenemos que escuchar de la gente, porque ve en nosotros algo totalmente diferente. ¿Cantas cuando estás en dificultades? ¿O te arrastras y lloras y dices, no vuelvo más a la iglesia? Cuando le estás orando al Señor y el Señor no te da respuesta, ¿sigues cantando al Señor? Cuando estás orando por la sanidad y Dios no te resuelve el problema, ¿sigues cantando al Señor? ¿O dices, no, ya Dios no me escucha, ese Dios no, voy a solucionarlo yo mismo? Había una hermana que oraba por el esposo porque era terrible, y entonces el esposo no se convertía, y un día cansada le dijo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Se cansó de orar, ¿cierto? Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? ¿A la fuerza? ¿A las malas? Muchas veces somos rebeldes. Muchas veces nosotros queremos actuar por nuestras fuerzas y no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Este hombre le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer? Es lo que la gente ve en nosotros. Es lo que la gente espera ver de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?
Es nuestro trabajo predicar con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. Por eso en el libro de Hechos capítulo 4 verso 20 le dijeron a Pedro: deje de predicar la palabra. Pero Pedro les dijo: no, señores, no vamos a obedecerles a ustedes. Así con la vida tengamos que pagar, nosotros seguiremos predicando el evangelio. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha dado el Señor a tu vida? Para que tú vayas y lo cuentes afuera. ¿A cuántas personas le hemos predicado la palabra? ¿A quién le hemos dicho que el Señor es todopoderoso, que el Señor es nuestro sanador? Y sabe, iglesia, el evangelio es poder de Dios. Nosotros aquí estamos de paso, pero mientras estamos de paso, tenemos que acercar a muchos al reino de los cielos. Amén, a muchos. Por eso nuestro trabajo es engrandecer el reino de Dios. Jesús, antes de partir, le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Me acuerdo de mi papá, que cuando estaba pequeña decía: vayan y hagan tal cosa. Él no nos preguntaba: ¿usted quiere ir a hacer tal cosa? Él no nos preguntaba. Él decía: vayan. No teníamos opción, ¿cierto? Cuando la mami le dice a la hija: arregle la casa, entonces la hija dice: ay, ¿por qué no va fulano? ¿Cierto? Lave la loza. Ay, otra vez yo, ya me tocó a mí. Un día yo le decía a mi hija: ¿y cuántas veces come usted al día? Otra vez a comer, otra vez a dormir, ¿cierto? Ese es nuestro trabajo. El Señor no nos dio opción. ¿O alguno de ustedes tiene opción cuando el Señor dijo vayan? ¿Qué significa? Es una orden imperativa, es decir, usted no tiene opción. No nos dejaron elección. ¿Sabía yo que cuando papá decía vaya, si no iba? Entonces una vez se me dio por decirle: ay, pero ¿por qué no va fulano? Y él me dijo: entonces yo voy. Déjeme que yo voy. Hermanos, de ese déjeme que yo voy era algo determinante. Y cuando él decía yo voy, entonces yo me paraba corriendo, porque ya yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Salía corriendo y me iba a hacerlo de inmediato. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nos dice: vayan y prediquen la palabra. No tenemos más opción. Nuestro perfume debe ser grato. Alguien un día se tomó el trabajo de traerte al mesón, como el samaritano. ¿Quién te trajo al mesón? ¿Quién te trajo a la iglesia? ¿Quién te predicó la palabra? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te discipuló? Alguien lo hizo. Alguien se tomó su tiempo para hacerlo. Pero hay muchos afuera esperando. Hay muchos esperando que tú vayas y los traigas. Pastora, pero es que yo no tengo tiempo. Yo estoy muy ocupado. Usted me puede decir eso y yo le digo: sí, hermana, usted está muy ocupada, es verdad. Pero al Señor usted no le puede decir eso, ¿o sí? Usted no tiene excusa para el Señor. Dijo Pablo: eres inexcusable, hombre, cualquiera que tú seas, eres inexcusable. Tú me puedes dar muchas excusas. En la iglesia cada día tenemos algo por hacer. Todos los días hay algo por hacer. La iglesia toda la semana está abierta. Toda la semana está abierta. Tenemos intercesión, tenemos oración, tenemos discipulado, tenemos cultos al aire libre. Todos los días de la semana hay algo por hacer. Todos los días, sábados y domingos, estamos en la iglesia. No vamos a descansar, porque la iglesia de Dios no puede estar en descanso. Nosotros no estamos veraneando en la tierra. Nosotros estamos aquí porque tenemos que hacer un trabajo, y el trabajo es predicar la palabra. Vamos a hacer algo diferente.
Amén, iglesia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a predicar la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando y recordando ese mandato de ir y predicar. Hoy, Señor, es un día bueno para las buenas noticias. Debemos llevarlas, enseñarlas. Debemos traer a otros al mesón. Debemos traerlos como nos trajeron a nosotros. Por eso te pido que nos des la fuerza, la fortaleza, la audacia, Señor, que necesitamos para predicar la palabra. Señor, yo bendigo la iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.